sentido y que agarremos la palabra como debe de agarrarse. Lo espiritual no es un juego. Lo espiritual es real. Lo espiritual es más real que lo que yo veo con mis propios ojos carnales. ¿Cuál es el problema de lo espiritual ahora en este tiempo? Que no sabemos cómo lo espiritual se mueve. Entonces, para saber cómo se mueve lo espiritual, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe cómo es lo espiritual para poder saber. Pero nosotros a veces estamos ignorantes de todo lo espiritual, porque solo lo vamos con lo que vemos en la carne, lo que vemos en lo natural, y todo está hecho de lo espiritual. Primero comienza lo espiritual para revelarse aquí. Por eso cuando tú le pides algo a Dios, no se da así por así. No, tú le pides algo y se lleva su tiempo para poder manifestarse a tus ojos naturales. En esta mañana que sea Dios, ¿verdad? Abriendo la mente, el corazón, para que la palabra que Él ha puesto en mi corazón primero, que Él ha obrado en mí primero, que Él la lleve a través de esta sierva a ustedes. Porque yo solo soy un vaso de Él. Cierre los ojos y vamos a ponerme las manos de Dios, ¿verdad? Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, Padre, que seas tú, que sea tu Santo Espíritu abriendo nuestra mente, nuestro corazón para entender la palabra tuya, que nos deje entendimiento, que atesoremos la palabra, que seas tú, Espíritu Santo, eres el invitado de honor en este lugar, que seas tú, Espíritu Santo, allá en las plataformas de las redes sociales, tocando los corazones como aquí en persona, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Como les estaba diciendo, ¿verdad? Vamos a decir algo y quiero que lo repitan después de mí, porque la palabra tiene, la boca tiene poder. Entonces tenemos que repetir las cosas y aunque se les parezca tonto, hay personas en el cristianismo, en las congregaciones, que cuando una persona les dice que empiecen a profetizar o a hablar o a decir algo, se ríen. Y no tiene que ser así, porque la boca, si vamos a creer la palabra, tenemos que creerla. Si tú no crees la palabra, no estás en nada. Así de simple. Entonces ahora tenemos que decir, leo la palabra, repitan después de mí, leo la palabra, creo la palabra y vivo la palabra. ¿Qué es lo que pasa ahora en ese tiempo? Leemos la palabra. Muchos de nosotros la leemos. Muchos carecen de entendimiento porque no la leen. Y solo se van por lo que el pastor les dice o por lo que las otras personas les dicen. Y ahí se agarran las doctrinas. La Santa Cena que tomamos ahorita, hay muchas doctrinas que dicen, tú no la puedes tomar. Hay doctrinas que le han negado a la persona tomar la Santa Cena y esa persona se ha muerto después a los 2 días. Han habido casos de eso, yo sé uno. Entonces, ¿quién somos nosotros como humanos para decirle a otro ser humano, tú no eres digno de tomar la Santa Cena? Si tú ya aceptaste a Jesucristo, estás en el proceso de limpieza de Jesucristo, ¿verdad? Él te limpió con su sangre y tú estás trabajando en las cosas de Él y yendo caminando en Él. Eres digno de tomar la Santa Cena. Pero las doctrinas ahora que se han hecho desde la iglesia primitiva, que ninguna doctrina en este tiempo, la mayoría, es la que Jesucristo dejó. ¿Por qué? Porque le han agregado cosas de hombre que no tiene que estar. Entonces, por eso yo les digo siempre, lean la palabra para que la mente de ustedes se amplia, para que le entre entendimiento a ustedes. El cristianismo no es un juego, el cristianismo no es para jugar, el cristianismo no es para decir yo soy cristiano. No, si eres cristiano, demuéstrame la transformación que Dios está haciendo en ti. Demuéstrame, si has nacido de nuevo, demuéstrame los cambios que tú notas. Porque nosotros notamos el cambio cuando Dios está transformando nuestras vidas. Era así, ahora soy así. Era prostituta, ahora no lo soy. Era drogadicto, ahora no lo soy. Era ladrón, ahora no lo soy. Me gustaba vestirme provocativamente, ahora no lo soy. Entonces, esas son las transformaciones que el evangelio a mí me han enseñado.
Entonces, ese es el evangelio que yo les digo a ustedes. El tema de ahora en la mañana, yo les puse con tema antídoto para la queja. Si yo les pregunto a ustedes qué es un antídoto, cuando van al médico, el médico les dice a ustedes, les voy a recetar este antídoto para cualquier enfermedad, ¿verdad? El antídoto es el medicamento contra el veneno. La queja es un veneno, es un pecado. Y usted diría, hermana, entonces todo es pecado. Si tú tienes entendimiento de la palabra, por eso es que dice que nadie es digno, nadie pudo cumplir las leyes, las 613 leyes que había, nadie las pudo cumplir, solamente Jesucristo, el digno, el que vino por ti y por mí, el que te liberta, el que te sana, el que se merece toda la gloria y toda la honra, es Jesucristo. Nadie, ningún ser humano, ni Salomón, que fue el hombre más sabio, nadie ha podido. Entonces Jesucristo es el único que vino y que es digno de toda la gloria y toda la honra. El antídoto de la queja que yo les traigo ahora es la gratitud. ¿Qué es la gratitud? La gratitud cuando nosotros empezamos a quejarnos. Yo soy un vivo testimonio. Yo soy el testimonio de Jesús, lo que Él ha hecho en mí. Y yo siempre que les traigo una palabra a ustedes, yo se la traigo porque Jesús ha trabajado en mí. Y quiero que Él trabaje en ustedes. Ese es el cristianismo, dejar que Jesucristo trabaje en la vida de nosotros. Pero ahora los seres humanos no queremos. Si tú no quieres, tampoco Dios va a querer ayudarte. Primero es nosotros que queremos querer aquel cambio y decirle que nos ayude, porque hay cosas que no vas a poder dejar si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Yo era una quejona. Por eso le puse aquí antídoto de la queja, porque yo por todo me quejaba. ¿Cuántos de nosotros cuando lo levantamos ahora en la mañana, cuántos de nosotros, y siendo sincero, porque Dios sabe los pensamientos y el corazón de ustedes, cuántos de nosotros dijimos, ay, otra vez para la iglesia, ay, otra vez me levanto, ¿y por qué? No me quiero levantar, ¿verdad? Los quejamos. Y tú sabes que hay personas que no amanecieron esta mañana. Se murieron, el respirar se les fue. Entonces nosotros que tenemos el respiro, que abrimos nuestros ojos y nosotros le decimos a Dios, tenemos que reemplazar esa queja por un agradecimiento, decirle gracias a Dios, aunque nos cuesta. Usted diría, hermana, usted está hablando algo imposible. No, no es imposible, con Jesucristo. Entonces con Jesucristo sí se puede, sin Él no vas a poder. Porque Él es que me ha ayudado a mí a dejar la queja. Entonces, el antídoto de la queja es el agradecimiento. El agradecimiento se convierte en el antídoto, lo que mata a la queja. El agradecimiento, ser agradecido. Cuando tú entiendes quién es Jesucristo en tu vida, qué es lo que Él ha hecho en tu vida, tú le sirves, tú haces todo por agradecimiento, porque hay un agradecimiento en tu corazón que sobrepasa todo entendimiento al ser humano. Hay personas que llaman religiosas las personas que sirven, que todo el tiempo en la iglesia y esto. No es así, es porque saben que aquella persona sabe quién es Jesucristo en su vida. Pero nosotros, si no sabemos quién es en nuestra vida Jesucristo, no vamos a entender qué es el agradecimiento. La manera de Dios que quiere que hablemos es diferente. Nosotros pertenecemos, cuando somos lavados por la sangre de Cristo, nosotros pertenecemos al reino de Dios. Cuando venimos al reino de Dios, nuestro vocabulario tiene que cambiar. Cuando nosotros estábamos en el mundo, yo era bien mal agradecida, que yo tenía los platos de comida y yo decía, fue porque yo trabajo, por eso es. Tomaba una bebida buena, cara, porque yo trabajo, por eso yo lo hago.
Entonces no. Cada vez que Él me enseñó, una vez, ya hace como unos 2 años, esto es un proceso, así se los digo, un proceso. El antídoto lo vas tomando poco a poco y va haciendo efecto poco a poco. Si no te tomas ese antídoto del agradecimiento, no va a funcionar. Una vez, hace 2 años, yo le dije a Dios, imagínate qué tonto es uno cuando no sabe las palabras, las consecuencias de las palabras. Yo le dije a Dios, ¿por qué me hiciste casarme con este hombre? ¿Por qué me hiciste casarme con este hombre? ¿No ves cómo estoy? Pero esa era almática, ¿verdad? Emocionalista. Entonces, hasta que Dios me enseñó a no decirle el por qué, yo empecé a cambiar ese por qué y a decirle, dame fuerzas. A decirme, si esta es tu voluntad, dame fuerzas para yo poder pasar. Dame fuerzas para yo poder entender. Dame fuerzas, entendimiento. Hazme una mujer sabia para yo poder caminar. Pero el por qué, cuando nosotros le decimos a decir por qué a Dios, es porque le estamos diciendo, te equivocaste, Dios. Te equivocaste si estás en el matrimonio, te equivocaste si te dio hijos y tú le dices, ¿por qué me diste estos hijos? Es quejándote ante Dios. Entonces reemplaza esas palabras de queja por un agradecimiento. Y aunque te cueste el usar el vocabulario, tú dile a Dios, gracias por cualquier cosa. Si solo tienes frijoles y arroz en tu casa, dale gracias a Dios. Si tienes algo más, dale gracias a Dios. Te voy a decir en Números 11:6. Del 1 al 6, perdón, en el Viejo Testamento. Números capítulo 11, perdón, capítulo 11, versículo del 1 al 6. En esta historia, todos sabemos el pueblo de Dios. Todos decimos, ay, pero qué pueblo más necio, qué pueblo mal agradecido, qué pueblo que no agradeció, ni porque lo sacó de la esclavitud. Pero a ver, ahora nosotros, muchos cristianos, sabemos mal agradecido. Hay personas más en el mundo que no conocen de Jesucristo, más agradecidos que los propios cristianos. Así estamos viviendo ahora en este tiempo. Hay personas en el mundo que no conocen directamente a Jesucristo, creen en Jesucristo pero no lo conocen, 2 cosas diferentes. Pero no son malagradecidos como hay muchos cristianos ahora en este tiempo, que somos bien malagradecidos como yo era antes. Después de haber conocido a Jesucristo, 1 año después yo seguía siendo malagradecida. Hasta que Él me enseñó que parara de ser malagradecida y que reemplazara todo por un agradecimiento. El pueblo de Israel dice aquí, en el 11, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dieran a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, los cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca. Ahí lo vamos a dejar en el 6. ¿Cuántos de nosotros, cuando Dios los ha hecho libres y Dios nos ha quitado todas cadenas, nos ha sanado posiblemente de una enfermedad, cuántos de nosotros los recordamos cuando vienen otras situaciones, estando en el reino de Dios, viene cualquier circunstancia y nosotros los acordamos del pasado y decimos, allá yo comía de esto, comía el otro, yo hacía esto, ahora que estoy en Cristo no? Pero ¿has aplicado palabras del reino cuando estás ya en el reino? ¿O sigues ocupado las mismas palabras delante? Porque aquí estaban quejándose porque no tenían comida y tenían comida. Ya Dios les había dado maná. Ya Dios les había dado el maná, el pan del cielo. Entonces, porque nosotros a veces tenemos pan en la casa, tenemos techo en la casa,
Y somos unos malagradecidos porque no queremos ir a adorar a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y sabiendo de Dios ya. Entonces, hay cosas, ahora en las redes sociales han pasado muchos videos donde personas en África, yo miré un video, personas en África que no tienen techo, el lugar, solo están como palos parados, allí en botas de hule, como en los países de nosotros centroamericanos, alaban a Jehová de todo corazón. Ahora el cristianismo, el evangelio en las congregaciones se ha vuelto quién lleva la mejor cartera, quién lleva los mejores zapatos, quién va mejor maquillada, quién lleva el mejor carro, quién lleva. No, olvídate, no estás en nada. Olvídate, dile a Dios que reprenda ese espíritu que tengas mejor, de avaricia o de vanidad. Eso se llama espíritu de vanidad. Tenemos que entender que en el cristianismo no existe todo eso. Dios no te ve cuál carro tenés y por eso te voy a dar más. Olvídate. Aquí es de aplicar la palabra como Él nos manda a aplicarla. Pero se nos hace duro aplicar y decirle a Dios, gracias Dios por lo que está pasando. ¿Cuántos de nosotros, tú sabes, el momento más duro de una persona para darle gracias a Dios es cuando está en la enfermedad, cuando está en la cárcel, cuando está en la cama de un hospital, cuando tal vez el esposo la abandonó, tal vez el esposo la traicionó o viceversa, la esposa traicionó al hombre? Allí, en esos momentos, es cuando tú tienes que darle gracias a Dios por eso que está pasando. Entonces ahí se vuelve antídoto de la queja. No te quejes, dale gracias a Dios. Tú sabes por qué está pasando esto, por qué está pasando lo que yo estoy pasando, que sea enfermedad o sea dolor, sea lo que sea. Tú sabes que ahora se quejan de los pastores, se quejan de los mismos siervos, de los mismos hermanos, se quejan hasta del tiempo. ¿Cuántos de nosotros? Yo era una que cuando iba a trabajar y llovía y decía, qué feo está el clima, horrible está el clima. Y tú sabes que un día me dijo Dios, si la lluvia no cae, ¿dónde se mantiene la hierba? ¿Dónde crecen los árboles? Entonces tenemos que aprender a ser agradecidos e implementar esa palabra en nuestra vida y proyectarla, dársela a otra persona. Cuando están aquellas personas hablando negativamente o quejándose de las cosas de Dios o de las cosas de la vida, allí es donde tú tienes que ser luz y decirle a Dios, dame sabiduría para poder proyectar la luz tuya, para yo poder decirle a esta persona, mira, sea lo que sea que está pasando, dale gracias a Dios, porque al darle gracias a Dios se abren puertas, se abren portales que tú no sabes. Y tú no conoces esos portales. ¿Por qué? Porque tú estás en la bobería de estar viendo lo carnal, pero no te estás metiendo en lo espiritual. Cuando tú te metes en lo espiritual, para el mundo, para la carne no es posible. Es locura. Pero para nosotros que sabemos lo espiritual, tenemos que saberlo para poder saber. Y cuando se ríen de uno, por eso es que uno se le resbala. Sé como el jabón y el aceite. ¿Tú sabes qué hace el jabón? Todo se le resbala. ¿Qué hace el aceite? Todo se le resbala. Entonces, cuando nosotros sabemos quién es Dios, la vida que nosotros tenemos, que todas las quejas se vayan, que la reemplacemos con agradecimiento. Amaneciste con un dolor, Dios, dame fuerzas para levantarme e ir a trabajar. Si amaneciste con ¿qué te puedo decir? Que no te gusta ir al trabajo porque odias a tu jefe, o odias a los trabajadores, a los coworkers, a los que trabajan contigo, ¿verdad? Entonces allí tú dile, dame la gracia, el favor para yo poder proyectar y ser agradecida con el trabajo, ser agradecida con mi jefe, ser agradecida con los pastores, ser agradecido con los hijos de Dios, con los hermanos en la congregación, ser agradecidos por la enfermedad que trae. Entonces allí el antídoto para la queja. ¿Cuál es el antídoto para la queja? Gratitud. Gratitud, recuerda eso. Cuando tú quieras quejarte, dile gracias a Dios, gratitud, sé agradecido. Ese es el antídoto. Tómate ese antídoto, tienes que tomártelo. Es como cuando vienes a la congregación, a la iglesia.
tú vienes a tomarte el antídoto para el pecado. El pecado es enfermedad. El antídoto para ese pecado, para todos los pecados, es la palabra de Dios. Es venir y congregarnos. Porque en la atmósfera está el antídoto, que es el Espíritu Santo, y que va a caer allí y que te va a hacer libre, te va a hacer sana. O si tú aplicas la palabra en tu casa, lo puedes hacer también. Pero aplícala y vívela, no solo léela. Porque muchos de nosotros ahora leemos y no la aplicamos. Cuando dice la palabra no robarás y tenías la tendencia de robar allá. Te voy a contar algo. Tú sabes que yo trabajo en una clínica. Yo traía guantes para mi casa, y soy honesta porque Dios lo sabe. Yo no voy a ocultar nada a ustedes porque Dios lo sabe. Traía guantes. Allá había unos donde escriben notas uno. Cuando yo empecé el negocio con mi esposo, dije yo, estas notitas, este paquetito de notas me va a servir para escribir las appointments de las citas de mi esposo, decía yo. Los guantes, cuando cayó el 2020, que fue el COVID, ¿verdad? No habían en las tiendas. Y decía yo, y me llevo una caja, así como hacía antes. Ya conocía a Dios, tenía como unos 6 meses de haber conocido a Dios. Me llevo una caja, ¿qué puede ser? Esto no es pecado. Y sabes que un día en el estante, agarrando una caja de guantes para meterla en mi mochila, en mi bolsa, me dijo Dios, vergüenza te debe de darte. Yo que te lavé con la sangre de Cristo, que eres nueva criatura, y tú haciendo lo mismo que hacías antes. ¿Qué te cuesta ir a pedir eso a la directora del lugar para que te lo dé y ella te lo va a dar? Y así fue. Mira, me puse a llorar como una Magdalena, como todas las mujeres somos, ¿verdad? Lloronas. Me puse a llorar y a pedir perdón a Dios allí. Y le dije, ayúdame a dejar esta maña. Porque son mañas, son costumbres que la persona agarra. Y solo el Espíritu Santo puede ayudarte a dejar esas mañas. Y cuando yo fui a preguntarle a la directora y le digo, mira, ¿me puedo llevar una caja de guantes? Ella me dijo sí. Y me dijo después, él cuando me iba montando en mi carro, después del turno, me dijo, qué fácil es, ¿verdad? Pero en la carne no. Por eso la manilla hace ley. Y esa ley vive contigo. Y por eso la queja es una ley que puede ser que las personas viven con esa ley. Y está enraizada. El que es malagradecido es enraizado que está y a veces ni te das cuenta que esa raíz está allí. Dice en Salmos 104, no lo tienes que leer, pero dice, Salmos 10:4 dice, entra por sus puertas con acción de gracia. Cuando tú entres por la puerta de Dios, de la casa de Dios, asegúrate que vienes con un agradecimiento. Porque si vienes renegando y vienes quejándote, no vas a venir a nada. Olvídate, mejor quédate en tu casa durmiendo. Así de simple. Ven a la casa de Dios con gozo, con alegría. Y si no la tenés, dile que te la dé. La queja, te voy a decir qué es lo que trae la queja. La queja trae descontento, amargura. La paz se va en la persona, se vuelve infeliz y triste. Cuando tú aplicas el antídoto de la gratitud a la queja, te vuelves alegre todo el tiempo. Paz, hay paz en ti. Eso fue lo más grande que cuando yo estaba leyendo y acerca de todo esto, eso fue lo más grande que me llevó a mí, que la paz que el mundo no puede dar y que Dios la da. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú no vas a entender. Yo he visto personas con enfermedades terminales y esas personas tienen una paz que tú no la vas a entender, pero es la paz que trae el agradecimiento. Por eso te digo, al ser agradecido trae cosas que nosotros no sabemos cuáles son. Pero la queja trae amargura. Tú sabes, una persona amargada todo el tiempo se va a pasar quejando. Porque hay quejones de quejonas y quejonas de quejonas. Hay unos que se van a quejar hasta porque una mosca se le pasó o un mosquito se le pasó. Hay niveles de queja, así hay niveles de agradecimiento. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios. Tú sabes que estuve leyendo lo de David. David yo no le veo
que le diga a Dios por qué. Yo veo y digo, Dios, todo lo que pasó David, ¿sabes el tip, las cosas que hacía David cuando andaban los enemigos persiguiéndolo, cuando pasaba todo lo que pasó? Cosas malas y buenas, él le alababa a Dios. Por eso es que en los salmos, si tú lees salmos, cuando tú lees los salmos y tú estás pasando algo terrible, tú vas a sentir aquella diferencia cuando David estaba alabándole en tristeza y cuando estaba alabándole de gozo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Alabarle y darle agradecimiento a Dios en todo el tiempo. David le daba gracias a Dios en todo tiempo. Así que dice la palabra también que en Salmo 107, 22, pero este está en la Nueva Versión Internacional. Recuerde que hay muchas versiones de la Biblia. Es lo mismo, pero con vocabulario un poco más entendible. Entonces me encantó lo que dice Salmo 107, 22 de la Nueva Versión Internacional, que dice que ofrezcan sacrificio de gratitud y júbilo proclamen sus obras. Entonces nosotros tenemos que el sacrificio, cuando nosotros agradecemos, se vuelve un sacrificio para Dios. Seamos como David, que en cualquier circunstancia nosotros le vamos a dar ese agradecimiento a Dios, sea lo que sea que estemos pasando. La gratitud trae la paz que le dice que la gente no va a entender qué es la paz que tú sientes. Que cuando hay personas que cuando se le ha muerto un ser querido, le dicen a Dios, ¿por qué? ¿Por qué te lo llevaste? Es un reclamo, una queja. Pero cuando algo te pasa así, dile a Dios, dame la paz que necesito en estas circunstancias. No le digas, ¿por qué te llevaste a mi hijo? ¿Por qué te llevaste a mis padres? Dile, Dios, dame la fuerza, dame la paz que necesito en estos momentos y Él te la va a dar. Todas las circunstancias malas que pasa el ser humano, a veces el ser humano mismo se las busca. Con las propias decisiones uno mismo se las busca. Si tú te buscas una esposa o un esposo que no tiene temor de Dios y después le estás pidiendo a Dios que por qué te dio esa mujer o ese hombre, dime tú, ¿y qué te va a decir Dios? ¿Fuiste tú que lo escogiste o que lo escogiste? No fui yo. Pero Él te da el favor y la gracia para poder mantener ese matrimonio también. Entonces, es de pedirle a Dios en ese ámbito. Filipenses 4:11 dijo Pablo, dice él, yo no lo digo, dice, porque tenga escasez o que tenga abundancia, pero he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Entonces tenemos que contentarnos en lo que sea nuestra situación. Tenemos que ser agradecidos con Él. Si está lloviendo, dale gracias a Dios por esa lluvia. Si tus hijos te sacan carnas verdes, como dicen, dale gracias a Dios por esos hijos. Si tu esposo tiene una actitud del carajo que se dice, dale gracias a Dios por ese hombre. Dale gracias a Dios y dile que lo cambie, que lo transforme a tener temor de Él. Y si es la mujer, lo mismo. Si tienes una mujer que es berrinchuda, que es rebelde, que dice yo hago porque lo hago y no me importa lo que tú digas, y ¿me entiendes? Entonces, tú como hombre, como sacerdote de Dios, tenés que decirle, Dios, te lo pongo en tus manos porque ya le expliqué qué es y que tú seas quien la dome. A mí me dijeron que había hallado a alguien que me domara, pero no fue mi esposo, sino que fue Dios quien me domó a mí, ¿verdad? Ellos lo que no saben. Me dijeron a mí cuando empezaron a ver los cambios en mí, me dijeron, hallaste quien te domó, quien te ponga la gamarra, dicen, ¿verdad? En Centroamérica eso dicen, pero yo me imagino que poner la gamarra es porque cuando yo me acuerdo allá que mi abuelo jalaba la gamarra y el caballo se sostenía. Entonces cuando me dijeron eso a mí, dije yo, hallaste, me dijeron, quien te pusiera la gamarra. Y dije yo y me fui y me puse a analizar eso. Y dije, pero las gamarras son para los caballos, ni para yeguas, no para humanos. Pero en el ámbito que hay transformación. Entonces yo le dije a la persona, quien me puso la gamarra fue Jesucristo. El que me salvó, el que me liberó, el que me sanó, el que hizo toda la obra en mí y la sigue haciendo. Porque nadie es perfecto.
¿verdad? Entonces tenemos que aprender a darle gracias y toda la gloria y toda la honra a que sea para Él. Dice en Colosenses 3:7, mira lo que dice, y grábate bien la palabra y utilízala en tu vida. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Utiliza la palabra en tu vida, no la lean solo por leerla, no se graben los versículos solo por grabárselos. Apréndanlo y cuando estén en esa situación en su vida, pónganlo allí. Dice Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Algo que te voy a decir es esto es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta. Cuando ustedes hagan algo que es imposible para ustedes y estén alrededor de un grupo de personas o en familia o lo que sea, y ustedes sabieron que no lo hicieron por sus fuerzas, sino que fue Dios, el poder de Dios haciendo eso, ustedes tienen que darle las gracias a Jesucristo. En el nombre de Jesús, todo es posible. Entonces, cuando tú hagas algo que tú sabes que no lo hiciste tú mismo, dile todo gracias a Jesús. Tú tenés que implementar ese vocabulario. Por eso te estoy diciendo, el antídoto de la queja es la gratitud, pero la gratitud tenés que implementarla en tu vida, porque si no, no vas a ir para ningún lugar. Hay miles de cristianos que tienen 20, 40 años en el cristianismo y saben el versículo, saben de todo, pero a veces solo lo usan como arma para meterle el cuchillo a otra persona. Pero la palabra dice que la palabra es de doble filo. Viene para mí y va para ti. Primero obra en mí y después se va para ti. Entonces, eso es lo que tenemos que entender y es lo que se ha perdido ahora en muchas congregaciones. Que la palabra es de arma de doble filo. No digamos, no, este versículo le responde a mi esposo o mi esposa, o mira, aquella que es chismosa allá en el trabajo, a esa se lo voy a decir y a esa le va a caer. No, ¿qué de nosotros? Primero tenemos que ser para nosotros. ¿En qué este versículo me ayuda a mí para ser mejor? O este versículo no me pertenece a mí porque yo no tengo ese problema. Pero cuando nosotros conocemos los problemas de la otra persona, no hagamos la palabra como el cuchillo que se lo va a meter a esa persona. No podemos ser así. Entonces, vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Y que la palabra sea muy, muy, pero esencial en tu vida. Cambia la forma de hablar, cambia la forma de decir las cosas. No podemos seguir lo mismo. No podemos. Por eso es que hay cristianos que dicen personas que dicen soy cristiano, pero las personas le dicen, oye, pero si para ser cristiano como tú, mejor no. Entonces tenemos que dar el ejemplo nosotros para poder, y si no podemos en ese momento dar el ejemplo, es mejor decirle a Dios que te trabaje en esa área que está mal en ti. Mi área era la queja y han habido muchas otras áreas que Él ha transformado. Pero la queja es una de las que cierra los portales que Dios tiene para tu vida. La queja te cierra todo lo que Dios tiene para ti. Es un principio que tienes del reino de Dios que tú tienes que implementar en tu vida. Principio que tal vez tus papás y tus abuelos, tú escuchabas a ellos solo queja y queja y queja. No, tienes que cambiar ese switch tú para que puedas experimentar los beneficios que hay en el reino de Dios para cuando tú empiezas a ser agradecidos. ¿Ok? Entonces nos ponemos de pie para darle gracias a Dios y para